Así que bueno, en principio, la Dirección General de Cultura y Educación ejerce el gobierno de la educación en nuestra provincia, de todo el sistema educativo, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Es un sistema con dos gestiones, estatal y privada. Es un solo sistema porque no tiene que ver con el tema de la subvención, ¿eh? Tiene que ver con que es una política pública la educación y que el diseño curricular es el mismo, el régimen académico de los distintos niveles y modalidades son comunes, no importa la gestión. El hecho de la subvención no es el que fundamenta que sea un solo sistema, porque las escuelas no subsidiadas también forman parte del sistema educativo y también tienen que implementar la política educativa. La política educativa depende en parte de la gestión, pero fundamentalmente tiene un marco normativo, que está en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, y después hay otras leyes que no tienen como eje la educación, pero que fortalecen el derecho a la educación que tienen los jóvenes, que son, por ejemplo, la Ley Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Protección Integral de los Niños de la Provincia de Buenos Aires, bueno, la Ley de Género, la Ley de ESI, la Ley de Participación Estudiantil o de Centro de Estudiantes, son todas leyes que, si bien no regulan el funcionamiento del sistema educativo, fortalecen el derecho que tienen los jóvenes y los niños y los adultos. A veces yo digo jóvenes porque me centro más en el nivel secundario, pero en realidad niños, jóvenes y adultos, que se le garantice su derecho a la educación. En un examen, obviamente, esto no es lo principal. Lo principal es, lo que le van a tomar ustedes, es muy técnico-administrativo, pero hay que enmarcarlo, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un poco eso, este marco normativo que fundamenta el funcionamiento del sistema. Por ahí, para la prueba de selección en sí misma, esto es simplemente complementario. Lo fundamental es lo que va a desarrollar Nancy. Muy bien. Vamos a compartir entonces un cuadro que yo armo sobre el marco normativo. Y después otro cuadro que por ahí ustedes ya lo conocen, pero bueno, no está de más repasarlo, sobre cómo está organizado el sistema educativo en la provincia y de qué hablamos cuando hablamos de implementación de política pública. Ahí vamos. Esperen un segundito. Después se lo mando todo por mail. Bueno. Bueno, gracias, José. En principio, tenemos la Constitución Nacional, ¿no? En el esquema, la organización jurídica de nuestro país, es como... Eso sería como el orden de prelación, ¿no? Claro, es como una especie de pirámide. ¿Qué pasa? Perdón, no pude compartir. Vamos de nuevo. Lo que vos le dijiste, orden de prelación, es totalmente cierto. La norma más importante subordina a la norma menos importante. Y en ese orden de prelación, lo más importante de todo, la Constitución Nacional. Después de la Constitución Nacional vienen las leyes nacionales. Después de las leyes nacionales vienen las constituciones de las provincias. Después de las constituciones de las provincias, las leyes provinciales. Los decretos provinciales. Y después vienen soluciones, ¿no? Las resoluciones, las disposiciones, las comunicaciones. Bien, respecto a la Constitución Nacional, no menciona mucho el tema de la educación. Tenés, históricamente, desde que se hizo la Constitución en 1853, estaba el artículo 5. Voy a apagar una luz porque molesta. El artículo 5 de la Constitución obliga a las provincias a garantizar la educación primaria.
Eso está desde que se sancionó la Constitución en 1853. Por eso, en un principio, las escuelas secundarias fueron de nación. En 1862 asume la presidencia Bartolomé Mitre y entre su plan de gobierno, un punto fundamental era la creación de un colegio nacional secundario en cada provincia argentina. Y así nace a nivel secundario Uno en en manos cada de la provincia. nación. Las escuelas... Sí, fíjate vos, ¿no? Qué atrasado que era el país. Sí, Y 1862. Son unos edificios magníficos. Sí. Por ejemplo, si vos vas a la ciudad de La Rioja, es maravilloso el Colegio Nacional. En Catamarca, en Santiago del Estero, en Tucumán, y son como las escuelas más importantes ahora de cada una de estas provincias. Esas escuelas en 1993 pasaron a las provincias, en el marco del proyecto neoliberal de Menem, de que el Estado Nacional se comprometa menos en la educación. Por eso ahora tenemos un Ministerio de Educación de la Nación que es un ministerio sin escuelas, ¿no? Porque en 1993 todas las escuelas nacionales de secundaria pasaron a las provincias. Las primarias siempre fueron de las provincias, pero como había provincias muy pobres que no podían garantizar la implementación de la ley 1420 de 1882, que es educación libre, laica y obligatoria, entonces se creó, eran también escuelas laines, se llaman, porque la ley se hizo por iniciativa de la INES, que eran escuelas nacionales primarias. En 1978, en el proceso de reorganización nacional, la dictadura, estas escuelas pasaron a las provincias. Es decir, en el 78 pasaron a las primarias, en el 93 las secundarias, y por eso se dice que el Ministerio de Educación de la Nación es un ministerio. Lo que ustedes tienen que saber que a partir de la Ley Nacional de Educación se formó lo que se llama el Consejo Federal de Educación. No sé si, supongo que ya lo saben, que son 24 jurisdicciones más el Ministerio de Educación de la Nación. Son las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que los acuerdos que se labran en el Consejo Federal de Educación después se implementan en cada una de las provincias. Por ejemplo, los acuerdos institucionales de convivencia los tienen que implementar en todo el país por acuerdos del Consejo Federal de Educación. Y las equivalencias, ¿vieron? Para los chicos de secundaria que pasan de una provincia a otra, están enmarcadas en la resolución 102 del Consejo Federal de Educación. Después cada provincia adecúa, ¿no? Entonces, la Constitución Nacional, para no irnos de tema, le da la responsabilidad de la educación primaria a las provincias. Y después tenés el artículo 14, que es muy importante, ¿no? Que es el derecho de estudiar y de enseñar y aprender. De enseñar y aprender. El artículo 14 de la Constitución son los derechos civiles. Y entre las atribuciones del Congreso, ahí lo tienen, en el artículo 75 se estableció la educación bilingüe para los pueblos originarios. En la provincia de Buenos Aires hay algunos algunas comunidades de pueblos originarios tehuelche cerca de Junín, me parece. Sí, cerca de Junín hay una comunidad tehuelche. Y posiblemente haya también mapuches, pero no lo tengo tan presente. La Constitución Nacional, el Congreso debería garantizar la educación bilingüe en esas comunidades. Después tenemos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires se ocupa mucho más de la educación que la del nacional. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires también fue reformada en 1994, lo mismo que la nacional. Y tiene una sección entera, que es Cultura y Educación, en la sección 8ª. Esto es un resumen. Le puede servir a ustedes en el marco de una prueba para adornar un poco la introducción, ¿no? Es muy importante aclarar que esta Constitución fue sancionada en 1994 porque es anterior ¿a qué? A la Ley Nacional de Educación. Por lo tanto, la secundaria no era ¿qué? Todavía no era obligatoria. Obligatoria. Entonces, se la educación el es... audio. Sí, se le entrecorta un poco. ¿Se corta lo que yo digo? Sí, por el momento sí. Qué lástima. A ver, espera. Vamos a ver si... Ah, estoy con Telecentro. Vamos a ir a Speedy. Qué lástima.
Igual no siempre, o sea, venimos... Sí, se corta, pero de todos modos se entiende bien. Sí. José... ¿Se escucha mejor? Sí, podría ser, no sé, Más o menos. Habría que ver. No, digo, habría que ver en la continuidad. ¿En este momento se escucha? Sí. Sí. Porque acá al lado tengo el servidor de Speedy y después mi hijo tiene el Telecentro y se había enganchado con Telecentro. No me di cuenta yo. ¿Ustedes ahí tienen también Telecentro? No, yo tengo personal. Digo, Personal. sí, Telecom. No, acá es otra empresa que depende de una cooperativa eléctrica. Acá también hay de eso, sí, acá también hay, pero en el pueblo. En el pueblo decimos en la otra localidad. Bueno, entonces, ¿se pudo entender lo que dije? Sí. Todo. Después tenemos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, entonces tiene la sección 8ª, Cultura y Educación. Establece que la educación es un derecho humano, ¿no? Y que la provincia es la responsable del sistema educativo. Acuérdense que en el 93 habían pasado la escuela secundaria de Nación a la provincia de Buenos Aires. Yo era docente de escuela secundaria de Nación y me transfirieron. Soy docente, bueno, ahora estoy jubilado. Era docente transferido en ese momento. La educación es gratuita, pero no dice que es obligatoria en el nivel secundario. No. En el 93, ¿qué ley se había sancionado? La Ley Federal de Educación. Claro. Que había establecido que la educación era obligatoria desde la tercera sección del inicial a 9º de la primaria. Al 9º, sí. Y hasta ahí llegaba. Sí. Y establece como autoridades del sistema educativo, la sección 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Director General de Cultura y Educación, el Consejo General y los consejos escolares. Se mencionan solamente esas 3 autoridades. El Consejo General es un consejo asesor, pero que revisa todas las resoluciones y todas las disposiciones antes que se emitan. Tuvo intervención este año, ¿se acuerdan en qué circunstancia? Cuando iba a hacer la reforma del régimen académico de secundaria, ¿se acuerdan? Que iba a hacer la reforma cuando fue la pandemia que se dejó de... No, este año en el mes de marzo, febrero, sí. La Dirección Provincial de Educación Secundaria emite la resolución, de un nuevo régimen académico para nivel secundario. Pero lo tenía que refrendar el Consejo General. En el Consejo General, ¿quiénes están? Están representantes de los gremios, representantes de los partidos políticos, y representantes del Director General de Cultura y Educación. Entonces, claro, cuando esto llegó a oídos de la oposición actual, hicieron un gran escándalo. ¿Por qué? Porque ellos aducían que era demagógico y facilista, porque claro, sacaba la repitencia. Obviamente que, visto así, parecería que tenían razón, pero todos nosotros sabemos que a través de las investigaciones de Sotwell, de Claudia Bracci, de Flavia Terisci, y las experiencias de los países que no tienen repitencia, Perrenut también, la repitencia no soluciona nada, ¿no? Digamos, lo que nosotros se deberían lograr las escuelas es acompañar a los jóvenes y a los niños para que puedan aprender, interviniendo rápidamente, con la participación de las familias, porque la repitencia en secundaria es tan grande que genera deserción y que los chicos nunca se reciben. La idea no era regalar los títulos, la idea es acompañar a los jóvenes para que puedan aprender, ¿no? Teniendo en cuenta la gran diversidad que tienen en cuanto a su capital familiar, su capital social, muchos que son padres de familia, madres de familia, ya tan tempranamente trabajan, ayudan en la crianza de sus hermanitos menores. Pero bueno, todo eso no fue considerado, se armó un lío bárbaro en los medios y el proyecto fue retirado. No sé si lo escucharon. No, yo acá no. Escuché lo de la repitencia, sí, que ya se venía hablando del año anterior.
pero no había, no escuché eso en los medios, no. Sí, salió, pero bueno, no importa. La cuestión es que, y no sé cómo llegamos a eso. Porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como un organismo fundamental de la educación, el Consejo General, donde hay representantes de los gremios y de los partidos políticos que tienen que refrendar las decisiones que se toman, como por ejemplo esta. Al llegar a conocimiento de los representantes de la oposición, se armó el escándalo y volvió para atrás. Después tenemos las leyes de educación. Tenemos la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación. Muy bien. Y como verán ustedes, las leyes de educación son posteriores a la reforma de la Constitución del 94. Y realmente son muy importantes. La Ley Nacional de Educación se posiciona en un paradigma superador de la ley federal. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Educación, como indica su nombre, fragmentó el sistema educativo. En un momento teníamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 años de primaria y 5 años de secundaria. En la provincia de Buenos Aires, 9 de primaria y 3 de polimodal. Después en la provincia de Buenos Aires hubo 6 de primaria, 3 de ESB, Escuela Secundaria Básica, y 3 de Escuela Secundaria Polimodal, que después se llamó Secundaria Orientada. En Mendoza esto era un lío bárbaro. Los pibes pasaban de jurisdicción y no sabíamos en qué año ponerlos. Los diseños curriculares eran absolutamente anárquicos y cada provincia enseñaba lo que quería. Dentro de la provincia de Buenos Aires, 7º, 8º y 9º nunca tuvo diseño curricular, era cualquier cosa. Era un conjunto de contenidos en 3 libritos que nos dieron y encima no había ningún tipo de supervisión. Se fragmentó el sistema. Y esto es absolutamente injusto porque todos los chicos argentinos tienen derecho a que... A tener una educación de calidad. Igualitaria, ¿no? Entonces la Ley Nacional de Educación viene a subsanar esta situación. No la pudo subsanar del todo. Quedaron 2 sistemas. Eso lo tienen que saber. Sí. Lo tienen que tener muy claro. El sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de algunas provincias más, que son las menos, creo que... Santa Fe, seguro. Creo que Santa Fe tiene hasta 7º, como en la Ciudad Autónoma. Santa Fe igual, sí. Que sería 7-5. Y Santiago del Estero me parece que también. Sí, también. Eso está en la resolución 102, eso. Esa resolución es muy importante del Consejo Federal de Educación. Ahí está el listado de jurisdicciones que tienen 7-5 y el que tienen 6-6 como la nuestra. Bueno, algo se logró. En principio garantiza y reglamenta el derecho constitucional de enseñar y aprender, ¿no? Ese derecho que está en la Constitución, todos los habitantes de la nación argentina tienen derecho a entrar y salir libremente del país, ejercer toda profesión lícita, eso que recitaba Raúl Alfonsín, ¿se acuerdan? Entre todo eso está el derecho de enseñar y aprender. Bueno, la Ley Nacional de Educación lo reglamenta. ¿Qué quiere decir que lo reglamenta? Lo organiza para que eso se cumpla. Establece los niveles y modalidades, que en todo el país tiene que haber los mismos niveles y las mismas modalidades. Lo que no pudo es unificar la estructura por años entre primaria y secundaria. Lo que pasa es que era un despiole en cuanto a queso. ¿Se imaginan ustedes? ¿Los puestos de qué? De trabajo. Claro. Pero, ¿los niveles y las modalidades en las restantes provincias son semejantes? Sí. Deberían ser iguales, porque eso lo establece la Constitución Nacional y supuestamente, yo no lo puedo asegurar, pero supuestamente por la estructura jurídica que dijimos nosotros, una legislación inferior puede contradecir a una superior. No. Por lo tanto, si está en una ley, perdón, no lo establece la Constitución Nacional, disculpen, lo establece la Ley Nacional de Educación. En la estructura jurídica, una ley nacional no puede ser contradecida por ninguna norma provincial. Pero tampoco te puedo decir seguro, porque no, por ahí... Claro. Creo que se tildó. Modalidad técnico-profesional, modalidad de psicología, modalidad de artística, de educación física, de educación especial.
Contexto de encierro, creo que está. Claro, está en la ley. Contexto de encierro, sí. Después están en las de islas. Sí. O sea, Eso en los por distintos ahí, ámbitos. claro. Como el contexto de encierros en ámbitos, las domiciliarias, las hospitalarias, las de islas. Sí, en la provincia también tenemos hogares escuela. Algunos hay. En Ezeiza hay uno. Bien. Entonces, establecen los niveles y modalidades. Y acá hay algo muy importante que ustedes siempre tienen que hacer referencia, y si la problemática se refiere a el derecho social a la educación, que es la obligatoriedad a nivel secundario, por primera vez en la historia argentina. El nivel secundario era muy elitista y muy selectivo. Como vimos hoy, había una escuela secundaria por provincia. La escuela secundaria más antigua de Argentina es el Colegio Montserrat de Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba tuvo la primera universidad argentina, muy antigua, es del siglo XVII. Y como para la enseñanza a nivel universitario se hacía en esa época en qué lengua, el latín. Entonces vos tenías que tener un estudio preparatorio de latín, y también se le enseñaba algo de gramática y algo de derecho civil y derecho canónico. Era una especie de escuela secundaria, pero totalmente dependiente de la universidad. Eran como estudios preparatorios. Y la educación secundaria surgió más que nada para formar a los empleados estatales. Eso mucho después. Después Buenos Aires tuvo el Colegio de San Carlos, ya a fines del siglo XVIII. Después vino la Revolución de Mayo. Y en 1821 se creó la Universidad de Buenos Aires. Vieron que cumplió 200 años hace poco. Y junto con la Universidad de Buenos Aires se quiso organizar un sistema educativo nacional. Y ahí el Colegio de San Carlos pasó a llamarse Colegio Nacional de Buenos Aires. No, perdón. Eso fue después, perdón. Se llamó Colegio de Ciencias Morales. Y ese es el origen del Colegio Nacional de Buenos Aires. Es decir, era selectiva la secundaria. En 1901 iban a las escuelas secundarias argentinas 6.500 pibes. Nada más, de todo el país. Es el 1% de la franja etaria era. Así que esto fue revolucionario, que sea obligatorio a nivel secundario. Porque al ser obligatorio por ley, el Estado pasa a ser ¿qué? Garante de esa educación. Y eso tienen que saberlo. No importa que sea secretario de jefatura, es fundamental. Y nosotros somos el Estado. Muy bien. Después tenemos que siempre en el marco de la Ley Nacional de Educación se instaura las responsabilidades de la Nación y de las provincias. Y se funda lo que dijimos hoy, el Consejo Federal de Educación. Es decir, en realidad la responsabilidad es de las provincias. La Nación es como un organismo que encabeza el labrado de acuerdos a nivel nacional que después se van a implementar en cada provincia y colabora financieramente en las provincias pobres que no pueden garantizar el derecho a la educación. Fíjense que nosotros en nuestra provincia todas las escuelas son bonaerenses. El incentivo incentivo docente en la provincia de Buenos Aires es muy poquita plata, pero en las provincias del interior es más. En algunas, en las que son más humildes, ¿no? Las que tienen menos recursos. Después tiene también líneas de capacitación el Estado Nacional, tenía distintos programas, como por ejemplo Conectar Igualdad era del Estado Nacional. Tenía también el programa Nuestra Escuela de capacitación de los equipos de conducción. Tiene líneas de trabajo el Estado Nacional, pero las escuelas son de las provincias y la ciudad autónoma. Muy bien, al año siguiente, la provincia de Buenos Aires redacta su propia ley en el marco de la ley nacional, ¿no? Que es la Ley Provincial de Educación, la 13.688. Que establece los fines y objetivos de la educación pública, la obligatoriedad del nivel secundario, ya la Nación lo había establecido y ahora la provincia lo ratifica, tiene que hacerlo, no le queda otra.
Derecho al acceso, permanencia y graduación en el sistema educativo de todos los habitantes de nuestra provincia. Vieron que entonces esto no se está cumpliendo en el nivel secundario. De cada 100 chicos que ingresan a primer año, terminan y se titulan 29 nada más. Hay 71 que ven violentado ese derecho que debería ser garantizado. Establece los... Sí. Que también viste que están todos los programas y, por ejemplo, el FINES. Bien, muy bien, claro. Que es como para apoyar o dar continuidad a las trayectorias de alguna manera para que puedan culminar con el secundario. Yo siempre digo que el éxito de FINES y, por ejemplo, el programa Egresar es el fracaso de la secundaria, porque los chicos no se pueden recibir en la secundaria. Y claro, no es excusa la marginación y la pobreza, porque la escuela tiene que darle una respuesta a eso desde lo pedagógico, ¿no? Obviamente que no le va a solucionar el tema de pobreza. Sabemos que es difícil, pero son porcentajes muy altos los de desgranamiento, de repitencia y de sobriedad en el nivel secundario. Sobre todo en el ciclo superior. Sí. Cuando 15 años, ahí más o menos comienza. Sí, lo que pasa es que la primaria tiene más aceitado el tema del acompañamiento a los alumnos. Los maestros los ven todos los días. El director tiene mucho más protagonismo en la enseñanza. Supervisa más las prácticas de enseñanza. En secundaria no hay esa tradición, cuesta más. Y eso que el director de secundaria está al doble de tiempo que el de primaria. Y también cuesta un poco más el acompañamiento de las familias en el nivel secundario. También es verdad, y ahí hay una corresponsabilidad, ¿no? No se le puede, digamos, la educación de los jóvenes tiene que ser ejercida por la escuela en corresponsabilidad con la familia, eso es cierto, sí, totalmente. Y hay uno de los puntos, viste, en el plan de trabajo que presentó Braschi, que habla también de la corresponsabilidad. Sí. Es un punto a tener en cuenta. Hoy vamos a ver eso también, el plan de trabajo 22-23. Sí. Todo ese marco vamos a ver hoy. Y el encuentro próximo, sobre todo el rol del secretario, ¿no? Y después ya empezamos con lo técnico administrativo. Ahí yo voy a hacerme a un lado. Ahí vamos a tener el apoyo. Así le puedo hacer unas preguntas, porque a mí me había tocado lo de expedientes y realmente como es algo que uno no sé qué generación de expedientes puede haber en una jefatura. Puede ser, por ejemplo, la creación de una escuela, pero ¿qué tipo de expedientes llegan como para poder situarme en el... Muchas veces llegan denuncias, muchas veces llegan investigaciones que se realizaron, puede llegar, por ejemplo, el cambio de orientación de una escuela secundaria. También creo, sí. Sí. Por ejemplo, cuando están las reuniones de UEGD, las propuestas y se generan expedientes, por ejemplo, en las creaciones de escuelas de jornada completa, que se hace... Bueno, claro. Estoy pensando de qué manera o cuáles son los expedientes que se trabajan para ver. Eso nos va a ayudar mucho, Nancy, porque están en funciones. Claro, porque yo estuve pensando en la problemática, pero al no saber qué tipo de expedientes o cuáles son, no la podía como encaminar. Claro. Si bien le di un encuadre, pero... Hay mucho tiene que ver con lo disciplinario, con la creación de servicios educativos, con los cambios de orientaciones. A veces llegan también, por ejemplo, ahora no porque cambió la resolución, llegaban las resoluciones de aprobación de los AIC de las escuelas secundarias. Ahora no porque se resuelve en el distrito, con la resolución nueva. ¿Los acuerdos de convivencia? Antes los aprobaba la Dirección Provincial de Educación Secundaria, ahora no. Ahora los aprueba la Comisión Distrital. Bueno, pero también, eso... Sí. También pensaba, por ejemplo, cuando se le otorga un nombre a una institución. Imposición de nombre, muy bien. Imposición de nombre. Excelente, sí. Sí, la imposición de nombre, sí. Sí, tenemos que esperar todo el circuito. Es decir, primero hay que hacer la apertura a la comunidad,
y abrirse a las propuestas. Cada propuesta tiene que estar fundamentada. Una vez que tenemos todas las propuestas fundamentadas, tenemos que poner a consideración de la comunidad, se vota, la que sale más votada se eleva, porque bueno, igual el nivel quiere intervenir, porque no es cuestión que le pongan cualquier nombre, ¿no? Claro, creo que hay una resolución de imposición de nombre, ¿cierto? Sí, yo hice imposición de nombre, sí. Sí. Esto está todo en la disposición, no, resoluciones. Y vos tenés que hacer un acta en una reunión de padres y de toda la comunidad educativa, donde vos informás de que se va a empezar el proceso de imposición de nombres y que los que quieran hacer propuestas tienen que acercarla a la escuela con la correspondiente fundamentación. Eso tiene un periodo de tiempo, creo que 60 días. Entonces, transcurridos esos días, ya se convoca una elección, donde vos no le vas a decir, tenés que elegir el nombre, no, cada nombre con su correspondiente fundamentación. De ahí votan todos los padres, votan todos los chicos, votan todos los docentes y se elige el nombre. Y después se eleva a todos los actuados. Y cuando regresa aprobado, recién el nombre queda firme. Claro, ahí se debe generar el expediente, que tal vez sea por estos sistemas de GEDEVA que decía... Sí, GEDEVA. Claro. Yo lo había aprendido a usar GEDEVA en el 2020, después ya... se trabaja todo con PDF. Lo tenés que abrir y el PDF va circulando por todos los organismos. Bueno, pero lo va a explicar mejor Nancy eso. Todos los organismos involucrados. GEDEVA se llama el sistema. Bien. Establece entonces la ley provincial los niveles y modalidades, fija las funciones de los responsables del gobierno escolar, director general, inspección general e inspectores. ¿Qué funciones cumplen? Está en la ley. Y define otros organismos, DIEGEP, que es la supervisión de las escuelas privadas, el COPRED, Consejo Provincial de Educación y Trabajo, es muy importante. Y ahí las jefaturas regionales y distritales tienen un lugar, porque tienen que elevar al COPRED, por ejemplo, las prácticas profesionalizantes de los alumnos de secundaria, o las pasantías de las prácticas profesionalizantes de los alumnos de educación técnica, y las pasantías de los alumnos de educación secundaria orientada. Claro. Consejo Escolar, la DPI, Dirección Provincial de Infraestructura, y el Consejo General que ya habíamos nombrado, que estaba en la Constitución Provincial. Muy bien. Siguiendo con las leyes, después tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La nacional y la provincial de los derechos del niño. Son leyes muy importantes. La nacional es fundamental porque las dos se basan en un cambio de paradigma. ¿En qué sentido un cambio de paradigma? Porque por primera vez el niño, que legalmente es sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es portador de derecho. Es portador de una serie de derechos y el Estado tiene que garantizar el goce de ese derecho por el niño y por el joven hasta los 18 años. Derecho a la educación gratuita, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, y un derecho fundamental, que es el derecho a participar en los ámbitos que se desempeña. ¿Por qué es fundamental ese derecho? Porque ese derecho fundamenta los centros de estudiantes, la participación estudiantil, la participación de los jóvenes en los consejos institucionales de convivencia, de los acuerdos institucionales de convivencia. En el Parlamento Juvenil ahora. Parlamento Juvenil bonaerense y el otro, ¿cómo se llama? Consejo Provincial de Estudiantes, si no me equivoco, se llama el otro, que empezó con este gobierno. Entonces, la nacional enumera los derechos de los niños, entre ellos el derecho a la educación gratuita y la obligación del Estado de garantizarlos en forma intersectorial con corresponsabilidad entre los organismos involucrados. Esto va a dar origen a los servicios locales y los servicios zonales. Pero vamos por parte, porque eso ya es de la provincia. Es decir, tiene que haber una intervención intersectorial, salud, justicia, educación, desarrollo social,
para garantizar estos derechos. Y eso dio origen en la provincia de Buenos Aires al servicio local, que cada distrito tiene un servicio local, y a servicios zonales, que varios distritos asociados forman una zona y tienen un servicio zonal, que son para la protección integral de los derechos de los niños. Como dice la ley provincial 13.298 del 2005, el niño sujeto de derecho. La provincia debe remover todo obstáculo que se interponga a algún derecho de los niños. Establece un sistema de promoción de derecho con organismos involucrados, sobre todo el servicio local y también el zonal, ¿no? Entre ellos debe haber un trabajo intersectorial con corresponsabilidad. Es decir, por ejemplo, si una escuela detecta que un chico está abandonado por su familia, no se está alimentando bien, tiene que derivar o es objeto de algún tipo de abuso, tiene que dar intervención al servicio local y en algunos casos a la justicia también. Y el servicio local le tiene que conseguir un lugar a ese chico para que pueda ser tratado como corresponde, lo alimenten bien, lo cuiden. Pero si hay alguna responsabilidad penal, va a la justicia. Eso se comenzaría con las situaciones de conflicto que se trabajan con los equipos de orientación y con psicología. Claro. La modalidad... Sí. Que hay una guía de intervención justamente que en cada situación, claro. Comunicación Conjunta 1 del 2023. Sí, la estuve leyendo hoy a la mañana, justo. Me la voy a anotar porque no sabía el número, pero sé que es la 1. Antes teníamos la 1 del 12 y ahora es la 1 del 2023. Claro. Que incorpora la cuestión de género, la ESI, el acoso digital, y la judicialización de los vínculos en la escuela. Son las 4 cuestiones que incorpora la nueva guía, con respecto a la de 2012, ¿no? Este año hubo dos normas muy importantes. La reformulación de los AIC, que es la 1235 del 2023. Ahí vamos a incorporar a una compañera. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te pudo sumar? Sí, ahí está. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe. ¿Podés escuchar? No hay problema. Entonces, este año, digamos, tenemos 2 normas muy importantes que se publicaron. Una es la Comunicación Conjunta 1 del 2023, que actualiza la Comunicación Conjunta 1 de 2012, sobre guía de intervención frente a situaciones disruptivas en el ámbito escolar. Y esto es muy importante para un secretario de jefatura, porque una de las funciones del secretario de jefatura es el seguimiento de las situaciones de conflicto. Sí. Ustedes saben que hay una planilla de situaciones de conflicto. Claro. Que se tiene que elevar a inspección general, con la correspondiente actualización y seguimiento. Y bueno, eso inclusive en el temario de la bibliografía se habla de la planilla de situación de conflicto. Sí. ¿Y qué es una situación de conflicto? Está definido en la guía de orientación. Son situaciones disruptivas que rompen las rutinas institucionales y que representan un riesgo para la comunidad educativa, ¿no? No cualquier cosa situación de conflicto. Yo cuando era jefe distrital y jefe regional, muchas situaciones de conflicto que elevaban no las elevaba a Inspección General, porque para hacer situación de conflicto tiene que ser algo disruptivo. Que 2 pibes se pelearon a la salida, lo tiene que manejar la escuela, no es una situación de conflicto. Ahora, si uno salió lastimado y está hospitalizado, ya es otra cosa, ¿no? Una situación de abuso contra un niño siempre es una situación de conflicto. Ni hablar si ocurrió en la escuela. Esas hay que elevarlas. Bueno, todo eso está trabajado por la guía de orientación. Y la otra norma muy importante es
y también se vincula con el trabajo del secretario, pero de jefatura distrital, es la resolución 1235 de acuerdos institucionales de convivencia. Antes, con la 1709 del 09, ¿cómo era el procedimiento? Bueno, es muy largo el procedimiento. Lo hacía la escuela, lo avalaba el inspector se lo elevaba a la Comisión Distrital de Tratamiento de los AIC, donde hay un inspector de psicología, uno de secundaria, de estatal y uno de DIEGEP. Se lo elevaba, si lo aprobaban, se lo elevaban a la jefatura distrital, y el secretario de la jefatura distrital se lo elevaba a la Dirección Provincial de Educación Secundaria, y después volvía con número de resolución. Entonces el secretario recibía el número de resolución que aprobaba ese AIC y lo comunicaba a quién, al inspector, para que a su vez lo comunique a quién, Director. al director de la escuela. Si fuese secretario de jefatura regional, en realidad no se lo pasaba al inspector. ¿A quién se lo pasaba? Al jefe distrital. Claro, exactamente, para que a su vez lo derive a la escuela, al inspector y a la escuela. Ahora cambió, es más el trabajo ahora. ¿Por qué? La jefatura distrital tiene que crear un archivo de todos los acuerdos institucionales de convivencia. Y solamente alcanza con la aprobación de la Comisión Distrital de AIC. Eso está en la 1235. Esto es un trabajo del secretario de jefatura. Distrital, no regional. Muy bien. Esto de preparar me obliga a estar leyendo siempre las normas nuevas. Si paro un poco, no puedo seguir. Claro. Sí, aparte siempre hay cambios, ¿no? La 1709 me la conocía de memoria casi, justo la cambiaron ahora. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? De conflictos no escuché, pero este año ya está la 1 del 23, no sé si la nombré. Claro, está actualizada. Sí. Ya en el mes de julio creo que se emitió. Junio o julio, no me acuerdo bien. Sí. Es muy amplia, pero bueno, es abarcativa. Sí, de la comunicación conjunta. Hay un poco de eco, ¿no? Sí, por el micrófono. Si abrimos los micrófonos, no. Sí. A ver, cerramos un cachito. Ahí está. Sí, le decía a las chicas que esta comunicación conjunta 1 del 2023 fue necesario emitirla. Comunicación conjunta, ¿por qué? Porque la firman todas las direcciones de nivel y modalidad. Fue necesario emitirla, ¿por qué motivo? Por los cambios que hubo. Es decir, del 2012 al 2023 son 11 años. Y en estos 11 años, por las luchas de los movimientos feministas y LGBT, entonces se establecieron dos derechos que tienen que ver con el género como construcción subjetiva y no el género asociado a el sexo, ¿no? Que tiene un chico o una chica al nacer. Entonces se incorpora esa visión de género a los acuerdos institucionales. Bueno, porque también se incorpora, por eso también se cambió la de acuerdos institucionales de convivencia, en este caso a la guía de orientación. Y también se incorpora todo lo que tiene que ver con el acoso digital, todo lo que tiene que ver con el género, en la guía de orientación como situaciones de conflicto que puede haber en una escuela. La judicialización de los vínculos en las escuelas eran 4 y ahora me falta 1 y yo lo dije hoy. Lo del género, lo de la ESI. Y situaciones de conflicto que se originan por situaciones que tienen que ver con la ESI. Esos son los 4 núcleos de actualización que hicieron necesario que se sancione la comunicación conjunta 1 del 2023. Bien. Entonces, como secretario de jefatura, ustedes ahora tienen que organizar el archivo de los AIC. A ver, si lo tengo a mano, se los muestro. Esperen un segundo. Bueno, no lo tengo a mano. No quiero perder mucho tiempo.
Volvamos entonces. Se fue. Esperen un segundo. Ahí quedó de nuevo. Muy bien. Entonces, estábamos con la ley de protección integral de los niños, tanto la nacional como la provincial. Cuestiones fundamentales que ustedes tienen que tener clara para cualquier tipo de prueba de selección y de cualquier instancia. El niño pasa a ser sujeto de derecho, como ya dijimos. Deja de ser objeto del Estado, de la justicia, de la policía y ni siquiera de los padres. Es sujeto de derecho y como tal portador de derechos, como por ejemplo el derecho a educarse, que lo tenemos que garantizar nosotros en las escuelas, y el derecho a participar de los ámbitos donde se desempeña. Por lo tanto, el derecho a participar de la escuela. Y el Estado tiene que garantizar estos derechos. Por lo tanto, surgen el servicio local y el servicio zonal como organismo que tienen que trabajar para garantizar que los chicos gocen de estos derechos que están garantizados por la ley. Seguimos adelante, ¿no? ¿O alguna cuestión que quieran plantear sobre estas leyes? Otras leyes importantes, la ley provincial de ESI, ley 14.744 del 2015. Bueno, esto es lo que yo les decía, ¿no? Reemplaza el paradigma médico de la sexualidad por una visión integral de la misma. Tiene como eje las perspectivas de género, la diversidad, la afectividad, la ESI como derecho y el cuidado del cuerpo. Son las puertas de entrada a la ESI. Esto mucho no tiene que ver con la función del secretario de jefatura, pero digamos que engloba. La educación sexual integral que se implementaba en las escuelas, lo poco que se hacía hasta esta ley, tenía que ver con lo biológico nada más. Ahora tenemos una concepción social, más abarcativa, que incluye el cuidado del cuerpo, pero incluye también la afectividad, el género, la aceptación de la diversidad, y la ESI como derecho. Son las puertas de ingreso a la ESI. Y por último, la ley de identidad de género, que algunas cuestiones tienen que ver con el secretario de la jefatura. Por ejemplo, ahora el género dejó de basarse en el sexo de nacimiento que tiene un chico, ¿no? En lo genital, y pasó a ser una construcción subjetiva. Y aparte se abandonó la concepción de dos sexos nada más, o dos géneros, para ver una multiplicidad de géneros, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿qué acción puede originar en la secretaría de una escuela que llega hasta la jefatura distrital o regional? Una acción importante. ¿Alguna discriminación? Pero más en lo administrativo el título. Un joven que se cambió de identidad puede solicitar la reconfección y reformulación del DNI. Y como consecuencia del título. Eso es una acción que pueden, que se tiene que hacer por medio. Yo creo que ahí hay que armar un expediente. No estoy seguro, después le vamos a preguntar. Yo intervine, en uno de los primeros. Yo era el inspector, tuve que elevar toda la jefatura distrital. Ahora no sé cómo se hará, porque ahora tenés el sistema SIGME de carga de títulos. Claro. ¿Alguno es secretario de secundaria? María. Yo estuve como secretaria de secundaria. María, es decir, el SIGME es fácil, digamos, cargas el título. El tema es cuando lo tenés que reformular en estos términos. No sé si habrá algún protocolo. Pero pregunta cuando tiene que ver con la aplicación mis estudiantes. Y desde ahí uno pone qué sexo tiene, pero además cómo se identifica. Claro, pero el tema es cuando vos ya le hiciste el título y viene dentro de 5 años y viene muy distinto el alumno y te dice, no, yo quiero que me cambies el nombre, viene con el DNI nuevo. No sé cómo será el procedimiento. Ahora, antes era por expediente, se elevaba. La verdad es que no sé, no me ha tocado una situación de esa. No lo sé. Le que debe saber seguro es Nancy. Le vamos a preguntar. Seguro, sí. Bueno,
Entonces rompe el paradigma binario de género por lo biológico y reconoce diversas identidades de género como producto de decisiones individuales.